Bienvenidos a un capítulo más de Lecciones de Marketing y hoy vamos a hablar sobre el arte de contar historias, porque hoy más que nunca el storytelling es poder. Antes de que existieran las marcas, los algoritmos, los anuncios, las redes sociales, los embudos de conversión, existían las historias. Mucho antes de que el marketing tuviera nombre, ya existía el arte de cautivar la mente humana con palabras, con símbolos, con relatos. Contar historias es uno de los actos más antiguos y sagrados de la humanidad. Es literalmente lo que nos ha permitido sobrevivir, aprender, amar, recordar, advertir, imaginar, soñar y más hoy, en este mundo que está saturado de información, de competencia, de estímulos digitales. El verdadero diferencial de una marca no está solamente en su producto, ni en su servicio. Está en su capacidad de contar una historia que las personas quieran escuchar. Una historia que la gente quiera hacer suya. Y lo fascinante de esto es que no es una tendencia reciente. Es una herencia ancestral. Es una habilidad que atraviesa civilizaciones, generaciones y cultura. Entonces pensemos por un momento en Sherazade, la narradora de narradoras, la mujer que, enfrentada a una condena que era de muerte segura, decidió contar una historia para sobrevivir. Y no una historia cualquiera. Cada noche narraba un nuevo relato, dejando siempre un hilo suelto, una promesa por cumplir, una intriga inconclusa para tener derecho a vivir un día más. Así que durante 1001 noches, Sherazade utilizó la narrativa no solamente como arte, sino como estrategia, como resistencia, como poder. Ella sabía que las historias abren puertas, que las historias no matan, salvan, que las historias no solo entretienen, sino que generan empatía, humanizan al enemigo, convierten la lógica en emoción y la emoción en acción. Este relato de raíces orientales, pero que a mí me fascina, no es solo un cuento para niños, es una lección milenaria sobre el poder que tiene la narrativa. Sherazade no tenía un podcast, ni un canal de YouTube, ni TikTok, no tenía un plan de contenido, ni un brief de marca, pero ella entendía lo esencial. Para tocar el alma humana, hay que contar una historia que despierte algo más allá del entendimiento. Viajemos ahora a los grandes imperios. Pensemos en Grecia, en Roma, en Egipto, en Babilonia. ¿Qué hace que hoy, siglos después de sus caídas, sigamos hablando de ellos con reverencia? ¿Qué hace que aún veamos sus símbolos como poderosos, sus líderes como leyendas y sus dioses como arquetipos? Es que no es solo su arquitectura, su dominio militar, es que ellos supieron contarse a sí mismos. ¿Cómo así? Pues supieron convertir sus conquistas en epopeyas. Supieron convertir a sus dioses en relatos fundacionales. Supieron convertir sus tragedias y sus héroes en mitos universales. Los imperios que permanecen en la memoria no son solo los que dominaron la tierra, sino los que supieron narrar desde su propia grandeza. Esos que dejaron un relato que se transmite boca a boca, de libro en libro y de generación en generación. Y es que esa es la verdadera conquista, no solo la del territorio, sino la del imaginario colectivo. Por eso es que hoy decimos que las marcas hoy son las nuevas narradoras del mundo. Pero lo que pasa es que muchas veces lo olvidamos. Nos enfocamos en productos, en precios, en métricas y olvidamos lo que realmente conecta con las personas, que no es ni más ni menos que una buena historia. Una historia que tenga alma, que tenga conflicto, que tenga propósito, que tenga sentido. Una historia que no se trata solo de la marca, sino de lo que la marca permite que la otra persona sea con ella. Se vincula a las personas, a la historia de la marca. Se vuelve una historia compartida y ¡boom! Ahí conecta el alma de la marca y las personas. Porque es que la verdad es esta. Los consumidores hoy no quieren marcas que hablen de sí mismas y ya. No están siguiendo marcas para resaltar el ego de la marca. Quieren marcas que les ayuden a contar su propia historia y que les permitan pertenecer a esa historia
tal y como ellos son, que les den identidad, pertenencia, emoción, que los hagan sentir parte de algo más grande. Entonces, antes de que sigamos, quiero invitarte a que hagamos una pausa, que pensemos por un momento en esto. ¿Cuál fue la última historia que realmente te conmovió? No hablo de una serie o una película únicamente. Hablo de alguna historia que te hizo sentir algo muy profundamente. Una historia que se te quedó pegada en el pecho, que quizás te hizo ver el mundo de otra manera o te hizo recordar quién eras. Puede ser un relato de tu infancia, algo que alguien te contó en un momento difícil, tal vez la historia con una marca que te hizo sentir acompañado, comprendido, inspirado. Pero piensa cuál fue esa última historia que realmente te conmovió. Y yo te voy a contar una que me sucedió hace muy poco. Estaba de viaje, ya estaba montada en el avión, iba de viaje con mis papás y anuncian en el vuelo: la señora tan, por favor, si está montada en el avión, oprima el botón de llamado. Y estaban llamando el nombre de mi mamá. Todos nos miramos y dijimos, es muy extraño que eso esté pasando. Pero aún así, anunciamos, hicimos señas, dijimos, hola, acá estamos. Y el auxiliar de vuelo se nos acerca y nos dice, déjenme, ya llamo, miro qué pasa y les cuento. Pues, ¿cómo les parece que ella llama y nos dice, no, lo que pasa es que nos dicen que tienen su tarjeta de crédito en el avión, en la cabina, y nosotros dijimos, tarjeta, ¿cómo así? No entendemos qué estaba pasando, no sabemos cuándo se le cayó a mi mamá la tarjeta de crédito. Y ella nos dice, tranquilas, yo voy a ir por ellas y ya se las vengo a traer. Perfecto. Ella llega con las tarjetas, efectivamente era la tarjeta de mi mamá, pero estábamos supremamente confundidos, tan confundidos que ni siquiera sabíamos dónde se le había caído, qué había pasado con eso. A los 2 minutos miro mi WhatsApp y tenía un mensaje de texto y decía sala VIP de Avianca. Y me estaban escribiendo, diciendo, hola, ¿cómo estás? Les queremos contar que dejaron las tarjetas de crédito aquí en la sala VIP. Queremos saber si ya se las hicieron llegar, se las mandamos al avión. Y con ese mensaje todo tuvo sentido. ¿Y por qué les estoy contando esta historia? Porque realmente me impactó. Por la trazabilidad, por la eficiencia, porque era algo que realmente no nos esperábamos y nos sorprendió positivamente. Además, que los detalles y la atención fueron extraordinarios. Y acá te estoy hablando de una historia de marca, pero vete a cualquier historia en cualquier momento de tu vida y pregúntate, ¿por qué esa historia quedó grabada en mi memoria? ¿Qué tenía esa narrativa que te tocó desde la emoción, desde la memoria, desde el sentido de identidad? ¿Y qué pasaría si tu marca, o el proyecto que estés construyendo, o la causa que representas, pudiera tocar así a los demás? Eso es lo que el storytelling bien hecho puede hacer. Y es por eso que lo que viene a continuación no son simplemente pasos técnicos, son claves para hacer de tu marca un relato, que deje de ser una transacción y se convierte en una experiencia, que deje de gritar y empiece a resonar. Entonces, sin más preámbulos, ¿cómo puede una marca en este mundo moderno conectar con este arte ancestral del storytelling? Veamos 7 pasos que realmente nos ayudan a definir esto. Siéntate, tome apuntes, haz que esta sea una mini clase de marketing para ti como marca, para la marca que estés representando. Si eres estudiante, te va a servir muchísimo porque realmente vas a entender algunos pasos para conectar con el arte de contar historias, pero con propósito y con estrategia. Entonces, vamos por el número 1. Vuelve al origen. ¿Cómo así? Recuerden que toda marca siempre tiene un porqué. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nació? ¿Para qué nació? ¿Qué dolor busca aliviar esa marca? ¿Qué mundo quiere cambiar? La historia del origen no es un dato de archivo, es una semilla emocional desde donde todo empieza. Y si una marca no recuerda su origen, el mercado la va a convertir en un producto más. Por eso tenemos que recordar que toda marca tiene un acto fundacional, aunque a veces lo olvide. No nació por accidente, nació porque alguien, una persona, un equipo, una comunidad, sintió que algo debía cambiar
tal vez fue un vacío en el mercado, tal vez fue una injusticia, tal vez fue una intuición, pero ese origen no es solo una anécdota, es el momento central de la verdad de tu marca. Y ahí está el alma de la marca. Volver al origen es recordar ese momento inicial, de coraje, de pasión, de ruptura. Es reconectar con la intención que le dio vida a todo. Porque es que si ese por qué se nos pierde, la marca se desorienta, se vuelve repetitiva, pierde energía narrativa. Una marca que recuerda su origen tiene una brújula emocional que la guía, incluso en los momentos más oscuros. Por eso toda estrategia de storytelling debe comenzar no con el producto, ni con el cliente, sino con el alma. Y entonces, pregúntate, ¿desde dónde y para qué naciste? Teniendo eso claro, podemos pasar al segundo paso, que es crear personajes, no solo logos. Las marcas que trascienden tienen alma, tienen tono, tienen carácter, hablan como alguien, tienen valores claros. Y no se trata de inventar una máscara, sino de descubrir su verdadera personalidad. Tu marca es una mentora, una rebelde, una cuidadora, una exploradora, porque es que tu historia se construye desde ahí, desde personajes entrañables que me pone a pensar ¿y cómo habla mi marca? ¿Y cómo actúa? ¿Qué haría en una crisis? ¿Qué nunca haría aunque le pagaran millones? Descubrir ese arquetipo narrativo no es solamente una pose, es una declaración de identidad. Y aquí un paréntesis. En mi canal de YouTube puedes encontrar videos sobre cómo elegir tu arquetipo de marca. Porque es que los arquetipos lo que hacen es dotar a tu marca de una coherencia emocional que permite construir relaciones, no solo discursos. Porque es que las personas hoy no se vinculan con ideas abstractas, sino con seres que realmente son reales. Y a eso le apuntamos las marcas, porque las marcas están hechas de personas y no se nos puede olvidar el factor humano. Por eso, cuando una marca está bien escrita, está bien fundamentada y tiene clara su personalidad, por eso hablamos de personaje, se convierte en alguien que realmente se puede confiar. Pasemos entonces a la parte 3, donde hablamos de entender el conflicto, que es parte esencial del storytelling. ¿Por qué? Porque toda buena historia tiene un conflicto. Algo pasó para que quieras contar esa historia. ¿Cuál es el dolor, el miedo, la injusticia, la necesidad que enfrenta tu cliente? Ahí está el corazón del relato. Porque sin conflicto no hay transformación. Y sin transformación no hay historia. Y en el storytelling de las marcas, el conflicto no está en el negocio, está en la vida del otro. En ese problema que no está resuelto, en ese dolor, en esa aspiración frustrada, en esa necesidad oculta que habita en el cliente. Y es ese punto donde encontramos como el caos antes del orden. Y cuando una marca entiende profundamente ese conflicto, que vive su comunidad, su cliente, las personas a las que les quiere llegar, puede hablar desde la empatía y no desde la superioridad, puede construir un puente emocional que diga, yo te entiendo, y estoy aquí para ayudarte a resolverlo. Pero si una marca no sabe nombrar ese conflicto real, entonces la historia se vuelve superficial, irrelevante y vacía. Por eso, ojo que el conflicto no es la parte a evitar, es la puerta por donde entra el verdadero relato. Miren que todo se va engranando. Sigamos entonces con el cuarto punto. Haz que el cliente sea el héroe. La marca no es la protagonista. Eso ya quedó atrás hace mucho tiempo. El cliente es el protagonista. Tu marca debe ser la guía, el aliado, el mapa. Así como Gandalf es para Frodo, o como Yoda es para Luke, o como Dumbledore es para Harry Potter. Tu trabajo es ayudarle al otro a ser su mejor versión. ¿Y por qué te lo estoy recalcando? Porque es que en muchas marcas el ego es el narrador y se cuentan a sí mismas como si fueran los protagonistas. Pero cuando hablamos de storytelling efectivo, la marca es solo una guía. El verdadero héroe es el cliente. Es su vida la que está en juego. Es su dolor el que buscamos aliviar. Es su transformación la que nos interesa. Tu marca debe actuar como ese motor, que lo ponemos en una analogía como un mentor, que no acapara la gloria, pero acompaña al héroe, a tu cliente,
a avanzar. Por eso hoy las marcas lo que deben hacer es diseñar caminos, herramientas, inspiración para ser útil para esas personas que están siguiendo tu marca, que se están convirtiendo en pro de tu relato y están siendo los protagonistas. Y cuando una marca entiende eso, cambia su tono y su comunicación por completo. Deja de hablar de sí misma y empieza a hablarle al alma del otro. Y eso, en un mundo de hoy lleno de ruido, se convierte en un acto de generosidad memorable. Entonces hagamos un recuento de los 4 pasos que llevamos. El primero, vuelve al origen. El segundo, crea personajes, no solo logos. El tercero, entiende el conflicto. Y el cuarto, haz que el cliente se sienta el héroe. Pero vamos para el quinto, que para mí es el corazón del storytelling, usar la emoción como estrategia. Porque no se trata de manipular, ojo con esto, sino de conectar. Las emociones son el lenguaje más antiguo que tiene el ser humano. Bueno, aunque también tenemos el instinto, pero eso es otro video y va a ser otras cosas que les voy a contar de la teoría de los 3 cerebros. Pero volvamos. Si hoy una marca no sabe emocionar, no sobrevive. Por eso hay que preguntarse siempre, ¿qué quiero que sienta mi audiencia? ¿Cómo lo llevo de la indiferencia a la empatía? Porque es que hoy no basta con informar, hay que emocionar, hay que tocar fibras, porque las emociones son el pegamento de la memoria. Nadie recuerda una ficha técnica, pero todos recordamos lo que nos hizo sentir una historia. Emocionar, como les dije anteriormente, por eso no es manipular, es cómo sintonizo con lo humano. Es entender que antes de consumidores somos seres humanos, seres emocionales, seres sensibles. Una estrategia emocional efectiva no busca provocar lágrimas fáciles, sino generar resonancia. Puede ser ternura, risa, coraje, nostalgia, esperanza, tristeza. Lo importante es que la emoción sea verdadera, coherente, relevante. Porque si no se siente real, se convierte en ruido. Si se siente forzada, genera rechazo. Pero cuando nace del corazón y conecta con el corazón del cliente, entonces se vuelve poderosísima. Se convierte en acción, en vínculo y en lealtad. Y acá les quiero contar una historia que se me viene a la mente y me movió un montón el año pasado en un congreso en el que estuve que se llama Conamerc, que hace la Universidad de AFIT. En ese congreso fue una marca a contar sobre storytelling y esta marca se llama Interrapidísimos. Pero, ¿por qué la estoy referenciando? Y les voy a dejar los videos aquí. Porque ellos saben que la historia no es hablar de su marca. Ellos saben que no es contar de si son efectivos o no entregando paquetes, sino de cómo pueden tocar la fibra de las personas. Y eso fue lo que hicieron en ese evento. Hicieron 2 cosas extraordinarias que cada que las pienso se me eriza la piel. Lo primero fue que ellos hicieron un comercial con un osito y el osito tenía la voz de alguien y se lo enviaban de un lugar a otro. Y ellos replicaron esa misma experiencia en el escenario del congreso. Y fue tan interesante que a la persona que se lo dieron tenía la voz de un ser querido para esa persona y obviamente genera un wow inmediato. ¿Por qué? Porque conecta y resuena con la historia personal. Pero luego hicieron algo también extraordinario y es que estaban contando sobre un comercial que ellos hicieron con un niño que le escribió una carta a Santa y el comercial fue toda una revelación. Ojalá lo vayan a ver a la página de Interrapidísimos. Pero más allá de que nos estaban contando la historia y de cómo nació y eso, hicieron algo que realmente nunca nos imaginamos y fue que el protagonista de esa historia, el niño que nos estaban contando que escribió de la carta, llegó al escenario y él mismo nos contó su carta y él mismo nos contó su caso. Y ustedes no se imaginan cómo ese escenario se convirtió en lágrimas, se convirtió en emoción latente y resonó con lo que ellos querían. Si bien habían conferencias muy chéveres y hubo exponentes muy interesantes, el auditorio se volvió uno solo.
las personas se pararon, las personas ovacionaron. Y eso es lo que hace que realmente este quinto paso sea la conexión del storytelling en todo su esplendor. Vamos con el sexto paso, que tiene todo que ver con esto que acabamos de hablar, y por eso se los quería introducir, para que sientan, porque el sexto paso es genera un relato vivo, porque es que el storytelling no es un eslogan, ni una campaña aislada. Y miren que les acabo de contar cómo hacerlo vivo, cómo hacer que las personas realmente lo sientan y se metan en el relato. Es una narrativa que se extiende a todos los puntos de contacto, desde el empaque hasta el servicio al cliente, desde el sitio web hasta el post en redes sociales. Todo comunica, todo cuenta. Es la coherencia entre lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Y sobre todo, lo que generas en los demás. Porque es que todo forma parte del mismo relato. Y si hay contradicción, la historia se rompe. Un relato vivo no es perfecto, pero sí es coherente. Tiene evolución, capítulos nuevos, tiene respuestas de lo que empieza a suceder. Por eso las marcas más poderosas no son las que repiten su historia sin cesar, sino las que actualizan su narrativa sin traicionarse. Porque saben que una historia viva es el alma de la marca. Y el séptimo y último es escucha las historias de tu comunidad. Una marca que solo habla se vuelve sorda, pero una marca que escucha evoluciona. Escucha cómo te narran otros, qué palabras usan para describirte, qué relatos emergen en torno a ti, porque es que a veces el mejor storytelling es el que nace de quienes te eligen. Y por eso hoy lo que necesitamos como marcas es co-crear en comunidad. Escuchar es un acto de humildad con narrativa. Y también es una fuente infinita de inspiración. Porque si sabes leer a tu comunidad, a las personas que te siguen, que están ahí con tu marca, vas a descubrir tesoros que ningún brief te puede dar. Y ahí el storytelling no es solo tuyo. Es colectivo, es compartido y eso lo hace inolvidable. Por eso contar historias no es solo un recurso, es una herramienta de poder simbólico. Es una forma de construir memorias, de moldear identidades, de liderar desde la emoción. Hoy más que nunca en este mundo hiperconectado y fragmentado, quien no sepa narrar se vuelve invisible. Pero quien domine el arte de contar puede inspirar, transformar, mover y trascender. Así como Sherezade usó las historias para salvar su vida, así como los imperios usaron sus relatos para eternizarse, así también las marcas pueden usar el storytelling no solo para vender, sino para dejar huella y construir un legado emocional. Porque al final lo que recordamos no son productos, son los momentos que vivimos, las historias que nos contaron y nos hicieron sentir. Pero no sentir por sentir, sentir que somos parte.